Somos Luciana y Marcela. Yo soy psicóloga. Yo soy artista. Ambas somos mamás y somos parte de Jacarandá Comunidad Educativa. 2 generaciones que se encuentran para dialogar de distintos temas y compartir con ustedes. Juntos exploraremos y reflexionaremos sobre temas de bienestar, crianza, maternidad, familia y muchos otros. Los invitamos a compartir y ser parte de este Viernes PM. Hola, bienvenidos a otro Viernes PM. Somos Luciana Pérez y Marcela Silva. Hoy día vamos a hablar sobre crianza. ¿Cómo estás, Marce? Bien. Hola, Luciana. Hola con todos. Bien, con muchas ganas de hacer este podcast que hace tiempo lo venimos ahí pensando y hoy día vamos a Marcela hacerlo. se muere de ganas de hablar hoy. ¿Tú cómo estás? Bien, embarazadísima, cada vez más embarazada. Así que bien, con energía. La verdad me sorprende. Es que ya estás en el último trimestre. El último Sí. trimestre todo vuelve así como que... Pero por más de que no duermo, igual tengo energía. Así que sí, muy bien. Está bien. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es criar sin morir en el intento. Chan. Aquí ya vemos 2 que no hemos muerto. Acá seguimos. Y yo me toca un tramo largo todavía. Entonces, para empezar, hoy día vamos a contarles un poquito, ¿no? Cómo ha sido nuestra crianza, ¿no? Marce, desde su experiencia como hija, ¿no? Y yo también, y quizás después también como mamás, las dos somos mamás, así que podemos ahí comentar un poquito. Marce, tú cuéntanos. A ver de lo que me acuerdo, ¿no? Siempre cuando dicen crianza yo lo asocio a los niños pequeños, ¿no? Yo no sé, en verdad, estos días me he estado cuestionando mucho porque mis hijos ya tienen 20 y casi 19. ¿Cuándo terminas de criar también, no? O sea, ¿Terminas de muchas criar? personas, no sé, muchas personas cuando yo me preocupo, así me han dicho como que ya hiciste lo que tenías que hacer, ya no puedes hacer nada más. Y yo digo, no, todavía hay cosas como que siento que tendría que estar ahí criando, pero bueno, ese es otro tema. Creo que antes, cuando yo era chiquita, en mi caso personal, era diferente, ¿no? Éramos 4 hermanos y mi mamá y mi papá trabajaban mucho. Entonces, siempre había alguien que ayudaba en la casa, o también había una tía muy querida, la hermana mayor de mi mamá, que hacía de abuela. Entonces, había esta ayuda, ¿no? De, bueno, hay muchas cosas que hacer, entonces te mando para allá a los 2 últimos, ¿no? Como para que nos cuiden el fin de semana. Y claro, de los recuerdos que tengo de esa etapa de la vida, era totalmente diferente, ¿no? A Primero, lo que se propone ahora, ¿no? sí, la ley de papá y mamá, la palabra de ellos era, esto es y no hay más. Porque Comenzando lo desde digo yo. porque lo digo yo, y comenzando desde la mirada, ¿no? O sea, si yo era contestona, ¿no? Varias veces me cayó por contestona. Chócatela. Y era así, ¿no? Como que, entonces era, bájame esa mirada. O sea, el hecho de mirar al adulto así un poco con esta mirada irreverente ya era una falta de respeto. Retadora, ¿no? Retadora. Pero sí era o sea, una relación mucho más vertical, ¿no? Papá o mamá dicen esto y el niño, el hijo, obedece, no hay opción a discutir, las reglas están dadas. Nosotros como hijos teníamos como bastantes responsabilidades desde chiquitos, así como uno tiene que ayudar con los platos, el otro a planchar, el otro a lavar, porque simplemente había que hacer las cosas, ¿no? Y creo que había más ayuda, ¿no? Como esa tía que se hacía cargo de, por lo menos yo pasé mucho tiempo en su casa. Y esta tía, por ejemplo, que justo pensando en este tema me vino al recuerdo, ya no está ella, ya falleció, pero ella era bien estricta con sus hijos. Me acuerdo hasta haberla visto Pero una con vez. ustedes. Conmigo, que yo iba, no. Conmigo era como mi abuela.
Ujú. Entonces, me acuerdo que ella, por ejemplo, cocinaba, pero se inventaba cualquier juego para que yo esté entretenida, ¿no? Ajá. Cualquier juego, ¿ya? Que era así como que había un juego que ella hacía que por la ventana de su casa me había hecho una pita con un clip y que yo tenía que bajarlo y recoger una hojita del jardín del vecino. Imagínate ese juego, ¿no? Pero yo era la más Claro. feliz porque ella estaba ahí. Entonces conmigo, porque creo que ella estaba en rol de abuela, era muy cariñosa, muy creativa, ¿no? Pero con sus hijos sí la veía así que como que eran más grandes, pero que hasta cachetadas, ¿sí? ¿No? Claro. Y ese es uno de los recuerdos también que tengo de cómo me criaron, ¿no? Entre mis papás y ella, ¿no? Con Ujú. muchas responsabilidades, con mucho también autoritarismo, porque así era hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, o sea, ya no me crían, pero igual siguen siendo mis papás. Es como, Claro. ubícate, ¿no? Tú eres la hija y no me puedes decir estas cosas, ¿no? Un poco de eso. Claro. ¿Y tú Qué loco, ¿no? qué te acuerdas? Ahorita que te escuchaba, o sea, en mi casa habían responsabilidades, ¿no? Como tiende tu cama, ¿no? Ya no tan desde hay que planchar, ¿no? Como en algún momento creo que me has contado que le planchabas la camisa a tu hermano, ¿no? A mis hermanos. Claro, entonces ese tipo de cosas no, pero siempre habían como eh, tienes que tender tu cama, tienes que hacer tal otra cosa, tus tareas, ¿no? Como cosas más de, digamos, de niños, pero sí era como, si no lo haces, va a pasar tal cosa, ¿no? Hay la consecuencia, ¿no? Mm, O no ves tele, o como muy desde ahí, desde la autoridad diciéndote, si no cumples con tus responsabilidades, más allá de la consecuencia hay un castigo, ujú, ¿no? ujú. Donde no sales, no ves tele, no vas a ir a la casa de tu amiga, mucho no, 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 no ante las responsabilidades, ¿no? Y por ahí su jalón de mecha, pues, ¿no? Yo también era muy respondona, De acá. creo que, sí, de patilla. De patilla, la jalada de patilla. Creo que era una época donde, para esto, mi madre con mi hijo, cero así, o sea, Se olvidó, cero, se olvidó. cero. No, ¿qué es eso? Eso no sirve. Ujú, ujú, Entonces, sí, pienso mucho en eso. Había como que este rol autoritario aún, pero ya no tan extremo, creo. Pero también veo la diferencia entre yo y mis hermanos. Yo tengo dos hermanos menores que yo. Yo era ujú. como que el experimento también. Y después de mí pasaron 5 años hasta que nació mi hermano. Y mi hermano era una bala, o sea, bala, bala. Me acuerdo que mi hermano le tiró un tenedor a una amiga mía y mi mamá atinó a quitarle el tenedor y a decirle, pero no hizo más. A mí me hubiese castigado, pucha, 10 años, ¿no? Y con el menor igual, ¿no? Otras reglas, todo se iba transformando entre los hermanos, ¿no? Ujú. Por los años, imagino también, ¿no? Mis O por papás también cansancio trabajaban también, ¿no? mucho, eso. Trabajaban mucho y mi mamá llegaba, o sea, mi papá cuando yo era chica trabajaba en casa, entonces yo veía más a mi papá. Y mi mamá llegaba, ella era la autoridad, ¿no? Ella llegaba a decir todos se van a dormir, todos ya hicieron tu tarea, era muy así, ¿no? Sí, un poco así fue la crianza, esta parte de autoridad, ¿no? De Ujú. el control del padre y madre, aparte de cosas lindas y hermosas, obviamente. Que es diferente, ¿no? Tú has dicho algo importante, cómo uno cría a cada hijo. Tú ahora que vas a tener tu segundo hijo, vas Ay, a ¿cómo voy a criar? acordarte de las cosas que hiciste con el mayor y que ya no vas a poder hacerlas con el segundo, ¿no? Porque la circunstancia es diferente. Creo que uno también como mamá o como papá se acerca con menos miedos y menos control con Ujú. el segundo hijo. Con el tercero ya ni te cuento, ¿no? No sé, Igual pero y, o sea, en mi caso, este bebé
con mi compañero es su primera experiencia. Ujú. Entonces también siento como que este rol de, ven, yo te voy a acompañar, querido compañero, a que no mueras en el intento de criar a un Claro, bebé, ¿no? claro, claro. Pero cada niño es diferente. Cuando él me pregunta, mi compañero me pregunta y me dice, ¿y qué pasa, no? ¿Qué sucede en los primeros años, no? Él llegó a nuestras vidas cuando Santi tenía 3. Entonces yo le trato de contar y le digo, pero igual mejor ya no te cuento más porque puede que sea completamente diferente, ¿no? Vive tu experiencia, porque nadie Sí, o sabe sea, cómo va a tenemos que salir también, conocer a ¿no? Teodoro como venga, Claro, como con claro. sus cosas. Genéticamente me han contado unas historias de Luis que yo digo, lo que me espera con su hijo, Sí, sí, sí. Claro, ¿no? es como un conjunto de cosas, ¿no? Ujú. Hablábamos hace un ratito que uno pretende criar a todos sus hijos de una manera similar y al final todos salen diferentes por una cuestión genética, de las experiencias que vive, por el número que ocupa entre los hermanos, Exacto. por la edad de la El mamá, rol que de los ocupa papás. también, ¿no? Es un montón de Mm, factores en donde, claro, vamos al punto de que cada persona es diferente y por lo tanto también no hay una sola forma de criar, ujú, ¿no? Hablando de lo que has ujú, puesto allí de existe una fórmula, no hay tips, sí, para cosas muy generales, pero no ujú, existe una única forma de criar ni la mejor, porque va a depender de todas estas características de cada familia, ¿no? De cada niño con su ujú. mamá, con su papá. Y Muy, además muy que entendiendo que el ser humano en general, siendo adulto también cambia. claro. O sea, yo me acuerdo que una vez mi mamá llegó con un cartel hecho de madera de mamá dieta, familia dieta. Una cosa así decía. Y claro, yo la miré y decía como, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá comemos tan sano aquí, no? Y son cambios que como adulto los haces y obviamente repercuten, esto es una tontería quizás, pero repercuten también en la familia esos cambios que como adulto tienes, ¿no? Y Sí. entre tus hijos, o sea, si con uno comías chatarra todo el tiempo y con el otro vamos a hacer dieta y comemos brócoli todas las noches, es como fuerte, ¿no? Para el O al mayor, ¿no? claro, claro, o al revés, ¿no? Al revés, el primero es siempre el más cuidadito, que no comió nada hasta los 6 Ujú, meses, no comió azúcar, no lo llevaste a ningún lado porque se iba a enfermar, qué sé yo, y ujú. el segundo ya lo tienes paseando a los 20 días de nacido Claro, y come tierra, no te preocupes, todo está bien. crianza positiva. Entonces, Entonces, justo hablando también de la crianza respetuosa, ¿no? Y la disciplina positiva, eh, vamos un poco a entrar a estos temas que yendo un poco a oposición, ¿no? Al opuesto de cómo ha sido nuestra crianza, eh, un poco compartir sobre qué son estos dos títulos, ¿no? Crianza respetuosa y disciplina positiva en la actualidad, ¿no? Cuéntame, ujú. Marce. Ay, 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 es un tema que a mí particularmente me inquieta porque siento que está muy de moda, lo encuentras por Ujú, todos lados y lastimosamente creo que se ha tergiversado toda esta historia de criar respetuosamente, con disciplina positiva, ¿no? La ujú, teoría creo que está bien, ¿no? Lo que ujú, se propone, porque parte todo de justamente una respuesta a cómo era la crianza antiguamente, ¿no? De una manera vertical, autoritaria, donde el niño era más que un objeto casi para solamente ujú. cuidarlo físicamente, pero no se valoraba mucho el tema emocional ni el Y las respeto, ¿no? opiniones, ¿no? Las La opinión opiniones, del niño. claro, ni realmente verlo como una persona. Entonces, en respuesta a todo esto, nace toda esta tendencia a justamente valorar la primera infancia para que el vínculo, el apego que se pueda dar entre el niño y sus cuidadores, padres, tenga otras características, ¿no? Y como dice bien el nombre, sea respetuosa, que se pueda Ujú. reconocer al niño como una persona en crecimiento, que merece respeto, que tiene derechos, que tiene un mundo emocional que tenemos que conocer para poder manejarlo. Y para manejarlo hay ciertas formas de hacerlo.
¿no? Ujú, Una de ellas es la disciplina positiva, que simplemente pues es no ir con todos estos, esto que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Con esta verticalidad, esta restricción, sino más bien poder poner límites y darle pautas al niño, pero desde una visión más positiva, como lo que es ahora el mundo, ¿no? Que todos quieren que seamos muy positivos, pero ujú. de esta teoría a la práctica y a lo que se escucha de cómo hay que ejercer esta crianza respetuosa, disciplina positiva, crianza positiva, hay un montón de confusión. Hay Ujú. cosas que creo que se están manejando bastante Y mal. justamente has mencionado, ¿no? Hay mucha información sobre el tema, ¿no? Y es información que parte desde opiniones personales también, en muchos casos. Y claro, la frase, ¿no? De disciplina positiva es caer un poco en este rollo casi naif, casi romantizado, ¿no? De la crianza, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú con la información que se obtiene? ¿Cuál es esa información? ¿No? ¿Quién las da también? Marcela. Realmente Para quieres los que que hable de están ese tema. escuchando solamente deberían de ver la cara de Marcela. Sí, los que no están viendo el video, mírenlo, por favor. Porque mi voz no dice todo, mi cara No. habla. No sé si tú lo ves así ya, pero yo he visto Ujú, que a partir de la pandemia, en donde el uso de las redes se quintuplicó, ¿no? ujú, Y se abrieron muchas páginas en Facebook, en Instagram, en TikTok, bueno, esas son las que yo conozco, pero sé que hay más, en donde este escenario llega pues a miles de personas y donde muchas personas quieren transmitir ya sea su conocimiento o su experiencia. ujú, Entonces, hay muchísimo en relación a este tema. Desgraciadamente, no todo lo que hay viene de un conocimiento, sino viene justamente de yo tengo mi hijo y bueno, a mí me ha funcionado esto y te lo quiero contar. Eso está bien, ¿no? Si yo te cuento lo que a mí me pasa, perfecto. Pero si viene ujú. alguien y me dice, mira, a mí me pasa no solamente esto, sino esto y lo otro, y yo le doy un consejo o le O esto hago, debería ser así, ¿no? o le hago Como una lo sesión de estás haciendo mal. lo estás haciendo mal, esta es la fórmula, tienes que hacer A, B y C, cuando Ujú, de repente no conocemos bien ni al niño, ni a la mamá, ni al papá, ni la circunstancia, ni qué posibilidades y qué herramientas tiene esta mamá para poder hacer esto. ujú, Entonces, ya ahí hay como una desinformación, porque por algo, yo soy psicóloga, ¿no? Por algo existimos los psicólogos, por algo existen los psiquiatras, ¿no? Marcela, Que tienen especialista en crianza. que no solamente vamos que no, es más, no vamos a transmitir nuestra vivencia como mamá. Yo podría recibir un paciente y decirle, mira, a mí me funcionó esto. A veces se lo puedo contar como una anécdota, pero para tú poder ayudar a una persona que realmente está en un problema, porque no solamente es, ya, ¿cómo crío a mi hijo? A veces vienen con problemas reales, ¿no? Mi hijo le pasa esto, el otro. Entonces, ya no solamente es la transmisión de mi experiencia. Los psicólogos trabajamos haciendo una historia clínica, ¿no? Ujú, Conociendo a la persona, conociendo todo lo que hay alrededor y creando justamente un andamiaje, un soporte para que esta familia con estas características pueda hacer esto. ujú. Por eso los tips, las reglas de oro son muy peligrosas porque cada persona y cada familia es diferente. O Entonces, puedes probarlas, ¿no? Yo pienso que está bueno porque, claro, ahora hay muchísima información y ujú, también pienso que esta idea de llevar el autoritarismo de nuestros padres hacia el otro lado de no puedes hacer esto ujú, o esto que estás haciendo no funciona y seamos positivos todos y nuestros hijos pueden tirarse encima de nosotros y todo va a estar bien porque son niños. Hay límites, considero yo. ujú, em, pero sí es importante esto que mencionas de que cada familia es diferente y ujú, y cada
persona puede encontrar en estos tips, digamos, una ayuda, pero puede que no te funcione. O sea, puede ser que lo que te está diciendo esta persona, coach, lo que sea, en redes sociales, sea muy válido para ella Ujú. y para su familia, pero quizás tú lo intentas y no, pues no funciona. No sé, pienso. Un ejemplo muy que me ha pasado también como mamá. Santi cuando era chiquito, muy pocas veces lo ha hecho, pero Luis se acuerda. Que vino una vez y me pegó, ¿no? Me pegó. Y yo cogí su mano y le dije, no, o sea, no, no, esto no es posible, no hay opción a que me pegues, ¿no? Pero me ha pasado también acompañar amigas que están como sus hijos le pegan y 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 le pegan. Pueden estar así como, no, hijita, no me gusta, no me gusta. Y eso llega a un punto en que es como, wow, o sea, ¿hasta qué punto, no? Em, Sí. si no te está No, funcionando, tampoco vamos a ir a, obviamente, la violencia, pero quizás tu tono de voz, tu corporalidad también ayuda, ¿no? Entonces son diferentes tips que yo creo que pueden ir explorando, o sea, como mamás podemos ir explorando y ver qué no funciona para acompañar a nuestros hijos, ¿no? ujú. Claro, lo que pasa es que ahí viene pues la mala interpretación, porque hay una mala interpretación de lo que significa crianza respetuosa. Por Ujú, eso es que a mí me da muchísima pena cuando veo mamás muy jóvenes que están con toda esta información metida en la cabeza y la pasan recontra mal, ¿no? ujú, Porque imagínate, siguiendo el mismo ejemplo, entonces la crianza respetuosa mal interpretada, ¿no? Porque hay esa información en todo lo ujú. que es las redes, entonces tú podrías decir, ay, bueno, sí, es un niño que está explorando y no lo está haciendo con mala intención y por eso O te aún no tiene pega. la palabra, ¿no? Que es un No poco tiene la la palabra y te justificación. pega. Entonces vamos a hablarle, ¿no? Vamos a conectar con su, perdón el tono, ¿ya? Pero a veces veo mamás así. Vamos a conectar con sus emociones, vamos a darle tiempo y vamos a tratar de que ella. Ujú, Eso pueden tardar repetidas veces haciendo lo mismo y el niño sigue haciendo lo mismo. ujú, Entonces la mamá como está con esta idea en la cabeza de que para ser buena mamá tengo que hacer crianza respetuosa con este tono de voz y con estas palabras. Y no me ujú, está funcionando. Soy mala madre, ujú, estoy haciendo mal, porque ese es el mensaje final. Si no lo haces así, eres una mala madre. No eres respetuosa, ujú, eres irrespetuosa. ujú, Entonces, no siempre funciona así, ¿no? Y de repente la mamá entendió una cosa o escucha también, porque en los grupos de amigas también se ve lo mismo, ¿no? Hablándole al niño con esta excesiva contemplación, ¿no? ujú, Y sin firmeza. Los niños necesitan firmeza, necesitan saber quién es el adulto y necesitan ujú. saber cuándo ya te expliqué 2 veces y a la tercera ya no voy a hablar, sino voy a actuar. Sobre Y todo en momentos de peligro, ¿no? de Justo peligro, escuchaba. yo veo en muchos niños, por ejemplo, que no están aprendiendo lo que es el respeto, ¿no? Ujú, Comenzando por sus papás. Entonces puede empezar con un golpe a los ujú, 2 años, ¿no? Y a los 3 años puede empezar con continuar con un no me da la gana, ujú, ¿no? Y a los 5 con una tirada de puerta y así ujú, seguimos creciendo, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que hay tanta confusión que ahora mamás y papás les cuesta encontrar ese punto en donde, sin irnos al extremo de lo que éramos antes, de así es, y ujú. yo lo digo y te agarro y te saco y te meto a la ducha, ¿no? Pero Claro. ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? De esperar que el niño se regule, de hablarle siempre con mucha delicadeza, que ya el niño comienza a escalar, escalar, escalar y luego, ¿no? Poder ubicarlo es Ujú, más difícil y una pérdida también de la confianza en la propia intuición de mamá y papá, ¿no? Que si ujú. yo estoy sintiendo que mi hijo está pasándose de la raya y por dentro siento que tengo que ir Ese a calor. decirle, así, ¡guau! Así mismo mi bochorno. Que Los yo estoy bochornos de sintiendo, Marcela. claro, que yo estoy sintiendo, tengo que ir y decirle, mira, esto se acabó, nos vamos. Yo no estoy Sí. gritando, no estoy agrediendo, Ujú, pero estoy usando un tono de voz firme, claro, claro. y voy a actuar. Pero ¿tú Y, crees que y una mamá
perdón, una mamá va a Sí, hacer sí. esto sabiendo que están todas sus amigas que están en el mismo rollo de crianza Eso, positiva, no lo va a hacer. eso también me parece importante, ¿no? Justo hemos puesto un título para los que no están viendo el videíto, que no significa no decirle nada a nuestros hijos, ¿no? Eh, la crianza respetuosa, por el contrario, creo que es justamente decirle esto a mí como adulto, como mamá, o a mi amiga, o a la persona que esté ahí, está incomodando, o no me está gustando, o no me gusta que me pegues. O no O sea, está bien, no no está es bien, correcto. claro. eh, Porque al final justo un amigo decía, a veces la crianza respetuosa es como muy romantizada y al Ujú, final termina creando estos tiranos, ¿no? Puede sonar duro, pero la crianza respetuosa mal interpretada puede llegar a no generar empatía, no generar respeto, porque al final es algo que se construye, ¿no? Son ujú, parte de valores y eso se construye desde pequeños, ¿no? ujú. Entonces, claro, la idea es cómo hacer para filtrar, en todo caso, todo ese contenido e información que cae en nuestras manos, ¿no? Ujú, ujú. Es Porque también me difícil, ponía a es pensar difícil. eh, en esto que mencionabas tú, ¿no? O sea, ¿qué sienten las madres, padres en una crianza respetuosa, con el círculo de amigos de crianza respetuosa? eh, Esta presión, ¿no? Esa presión y también este sentimiento, pienso yo, de culpa, ¿no? Ujú, Ay, no lo estoy haciendo bien y no quiero que sea lo que me pasó a mí porque no me gustó cómo me criaron. Es fuerte también, ¿no? Y que ujú, el simple hecho de levantar un poquito la voz o ser un poco rígida, ya es como, ay, no, estoy siendo mala madre o mal ujú, padre porque no lo dejo hablar, porque no lo dejo expresarse, ¿no? ujú, ujú. Sí, es bien complejo porque como hay tanta información detallada de qué hacer en tal caso, de qué hacer si no come, qué hacer si te levanta la voz, qué hacer. O sea, Ujú. es como un manual casi. Entonces Pucha, tendríamos pero que, poner todo ese manual debe ser, pero pero es que gigantesco. esa información circula. Ahora con lo Mm, rápido que son las redes, te cuelgas un videito diciendo qué hacer si tu niño no sé qué, ¿no? Y ujú, dices lo que a ti te funcionó. Y claro, sí hay cosas generales que sirven, funcionan, es información, pero yo voy un poco más allá, ¿no? De realmente cuando ya uno comienza a querer ejercer esta crianza respetuosa y las cosas se te empiezan a ir de las manos. Y de repente el ujú, niño comienza a tener algún tipo de dificultad para socializar, un tema conductual, porque los niños son como pececitos, necesitan ujú, límites. Entonces, si no encuentra el límite de la pecera, que hasta acá puedo ir y hasta acá no, y me arrincono para dormir y me siento seguro, los niños se comienzan a desregular un montón. Entonces, ujú, hablar de cada cosita que vemos, ¿no? En las redes, básicamente, va a ser complicado, ¿no? Yo lo único que podría recomendar en todo caso es que busquen a los especialistas, que van a mm, poder tomarse el tiempo de desmenuzar la situación, ¿no? Ah, ya, ¿qué está pasando? Entonces, de repente vamos a ver en tu situación, con tus posibilidades, porque yo me imagino, Luciana, o sea, mis hijos son grandes, ¿no? Y mira, yo ujú. soy ya una mujer mayor. Y a mí me salta a veces, ¿no? Cuando me estoy excediendo con alguna cosa lo siento, así es, y si no te gusta, bueno, ya te expliqué, qué pena, y yo digo, ay, esto no es respetuoso, te lo juro que me Claro, viene ese pensamiento, claro. ¿no? Entonces, y mis hijos son grandes, entonces me imagino a las mamás, lo que tú decías, que tienen esta sensación de debo hacer algo más, ¿no? Más firme, pero ¿cómo me van a mirar o qué me van a decir? Hay muchísima Ujú, culpa porque eso al final lo que te devuelve es, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y si todo ujú, el mundo dice que esto es la maravilla y esto funciona y que tengo que hablar de esta manera, con estas palabras, será cierto, pues, ¿no? Entonces, cuestionen eso, cuestionen, busquen también dentro suyo, porque cada mamá
es la que mamá o papá conoce mejor a su hijo. ¿Cómo hará Claro. una mamá? Imagínate, ¿ah? Que tiene, no sé, pues 3 hijos y tiene que irse a trabajar y tiene que dejar al de 2 años como que listo y llevar a los otros al colegio y el niño de 2 años hace el pataletón porque no quiere cambiarse, muy usual, o quiere cambiarse él. Y va más allá de que si tiene a su esposo, compañero, lo que sea al lado, porque puede ser que también trabaje, puede ser que él también esté ahí con el otro chibolo, o sea, en verdad, mamá, papá, en ese contexto, ¿no? Y el chibolo no se quiere poner en las medias, no sé, ¿Cómo es hace? como, Le va a hablar, le va a dar tiempo para todas sus emociones, para contactar, ponerse a su nivel, utilizar las palabras adecuadas. mm, O sea, es como que muy complejo, no todas las mm. realidades son iguales. Entonces, ¿por qué pensamos que todas las maternidades son iguales y que todos los niños son iguales? O sea, Eso también, ¿no? O sea, justo yo pensaba, ¿no? Antes que te mencioné, antes de grabar, eh, que también hay cierto privilegio, ¿no? Cierto estado de privilegio en una crianza respetuosa, como se esté entendiendo. ujú, Uno puede intentarlo lo mejor que pueda, pero también hay que entender que hay cosas que, claro, lo que tú decías, ¿no? El niño no se quiere poner la media, la mamá tiene que llegar a trabajar porque si no le descuentan, o sea, es otra realidad. Ponte en el caso de una madre soltera, también es otra realidad, ujú, ujú. ¿no? Y no es lo mismo, por supuesto, una madre que trabaja en casa o que quizás no trabaja o es ama de casa. O sea, hay diferentes realidades y cada madre tiene sus propias posibilidades, ¿no? Y cómo Ujú, llegar a no juzgar ni una ni otra, ¿no? O sea, ujú. si tú tienes la suerte de tener un trabajo fijo y criar, perfecto, ¿no? Y si tienes la suerte de estar en tu casa todo el día criando, qué genial, ¿no? Pero Y eso que estamos asumiendo que es una maternidad elegida. claro, claro, ¿no? Cuando me refiero a maternidad, también entendiendo acá que maternidad o paternidad, ¿no? Entendiendo Ajá, exacto. ambas, Ajá. ¿no? Que sea papá o mamá, ¿no? Y claro, lo que dices es muy cierto, o sea, ya si es una maternidad elegida, tienes una sensación, una vivencia diferente, pero si es una maternidad no elegida, tu sentimiento de culpa es otro, o sea, Doble. tus emociones son otras, por supuesto, o sea, a mí personalmente me pasaba mucho eso con Santi, ¿no? De cómo le pongo el límite, pensaba mucho en sus carencias, yo como mamá soltera, ¿no? Era como muy duro también, Ujú. hasta que llegó Luis y me dijo, Luciana, creo que esto, ¿no? Lo de pegar, por ejemplo, ¿no? O lo de gritar, ¿no? Santi no lo hacía mucho, pero las veces que lo hacía, me acuerdo de una rabieta en la calle, y yo lo miraba nomás. Y lo levanté y le dije, sorry, Santi, nos tenemos que ir. Y lo cargué, me lo llevé nomás, Ujú, ¿no? Pero, pero claro, cada maternidad es diferente y esa sensación, o sea, todas las emociones, más allá del niño y de lo que ocasiona el niño en sí, eres tú misma como adulto, ujú, ujú. ¿no? Sí. ¿Cómo te acercas tú, ¿no? A esa maternidad, ¿no? Y algo que pensaba mucho ahora que estamos hablando de eso era esto del positivismo actual, ¿no? De todo tiene que estar perfecto, todo debe estar en orden, y no puedo estar cansada y el niño no puede llorar y yo no puedo estar mal tampoco, ¿no? Mm. Sí, es un tema bien complejo, porque es una tendencia general también, ¿no? Mm, Que también siento que se incrementó en la pandemia, ¿no? Creo que hubo tanto sufrimiento y tanta necesidad de buscar este soporte emocional, que ahora como que nos hemos quedado en eso, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar. Está bien, pero eso no ujú, puede negar la parte de la vida y de la crianza y de la maternidad, paternidad, del amor, de todo lo que tú quieras, que no es bonita, que no es positiva, porque una cosa no ujú, existe sin la otra.
Entonces, Ujú, si nos olvidamos de eso, entonces estamos negando una parte fundamental y que no deja de existir, porque no la ujú, nombremos, está allí, ¿no? Entonces, ahora que tú hablabas, hay tantos ejemplos de maternidades difíciles en donde, ¿cómo le pides tú, no? A una mamá que de repente es mamá soltera y vive sola con su hijo y tiene que ujú, trabajar para sustentarlo y tiene que dejarlo muy chiquito en la guardería con el dolor de su corazón llorando porque no tiene otra opción, ujú, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado eso, ¿no? Recibes una realidad cruda, muy fuerte, y tú no le vas a comenzar a decir, mira, esto, ¿no? De esta forma tienes que hacerlo, tienes que decirle, acompañarla de repente en su dolor y con lo que tiene poder hacerlo mejor, ujú. ¿no? Entonces, para eso no sirven las fórmulas, no sirve el poder pretender que hay un solo modelo, una sola forma de criar a tus Sobre hijos. todo porque en las redes, un poco lo que yo he visto, sí hay cuentas muy chéveres sobre crianza respetuosa, ¿no? Y un poco em, este apoyo a las madres y a los padres, ¿no? En esta nueva forma de criar. Ujú. Pero también hay este otro lado donde sí es juzgado, ¿no? Donde es una realidad donde te dicen, no, esto está mal, no puedes dejar a Ujú, tu hijo llorando, pero a ver, sí, tiene sentido, no es lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo hace esta madre, no? ujú, ¿Cómo hace esta ujú. madre que tiene que literal llegar temprano a su trabajo para que no les cuenten porque vive sola con su chibolo en un cuartito, ¿no? Y si no trabaja, la Y si botan no y si la trabaja, botan, la lo comen, botan así de simple. y exacto. O ¿No? sea, Entonces, ¿qué vuelta le mm, vas a dar ahí, no? Es como se ha caído en un tema tan de generalizar la situación, como si todos fuéramos iguales, negando la propia individualidad, ¿no? Y es bien ujú, curioso porque la crianza respetuosa, uno de sus principios es el respeto a la individualidad de las personas, claro. niños. Y también tiene que haber un respeto hacia esta mamá, hacia este papá que Ujú, cría, ¿no? Porque es una situación que se da entre el niño que es criado y la persona que cría, ¿no? No podemos solamente ujú, enfocarnos en lo que el niño necesita. ¿Qué necesita la mamá? ujú, ¿Qué necesita el papá? ¿Qué es bueno para ellos? Lo que es ujú, bueno para ti no va a ser bueno para mí, ¿no? ujú, Entonces es bien riesgoso y sí, existen cuentas muy simpáticas en las redes, generalmente de los profesionales, que ya están ujú, como también tomando una posición más, ¿no? Más firme en decir, oye, no siempre funciona así, oye, no hagas, o sea, no es así. Pero también ujú, existe la mayoría, muchas más cuentas en donde se están lanzando de una manera bastante irresponsable, tengo que decir, ujú. irresponsable, ¿no? A dar información, a dar consultas, cuando ha Eso llevado, es algo importante, ¿no? O sea, le ha dado el bochorno a Marcela. Eso es importante mencionar, ¿no? O sea, creo que claro, hay bloggers, hay influencers, diferentes personas que opinan, ¿no? Desde sus vivencias, como puede ser el caso de nosotras dos acá. Marce en este caso sí es experta en crianza, pero yo en este caso, en este tema específico, hablo desde mi experiencia acompañando niños desde la educación, pero también como mamá y desde lo que he aprendido en la parte educativa sobre crianza, ¿no? Pero, pero yo no me voy a poner a dar consulta, ¿no? Que creo que es lo que pasa ahora, ¿no? Donde se gente que habla de estos temas de crianza en general o de pedagogías, llega a compartir consulta como si fuera terapeuta, coach, psicólogo, y quizás no hay un abordaje desde la individualidad, ¿no? De cada ujú, caso, ¿no? ujú, Ahí yo creo que sí es algo que como, como consumidor de contenido y no ujú, como creadora, sí es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que me he cuestionado algún tema de crianza y digo, ay, sí, tendrá razón, pero después me pongo a pensar y digo, no, a mí no me funciona, ¿no? Como claro, es parte de, ¿no? claro,
es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La culpa, ¿no? Y claro, yo me pongo en la situación de mamás que están criando niños pequeñitos ahorita y digo, he visto también mamás que, claro, intentan, ¿no? Hacer todo este tema de crianza respetuosa, mal entendida, y aguantan. Entonces Ujú. es como que yo sé que debería hacer esto, pero no. Voy a respirar, voy a... Claro. Y pasan unos meses y realmente la explosión es mucho mayor, ¿no? Mm, Porque es como que un globo, en vez de ir haciéndole huequitos y vas diciéndole a tu niño, mira, esto no, mira, se acabó, ¿no? Y vas soltando el aire, no, el globo ujú, se sigue inflando y de pronto, ¡pum! Y ujú. sale ahí el demonio de Tasmania y ahí se olvidan de toda la crianza positiva y al día siguiente viene el llanto. Claro, y al día siguiente Claro. es peor porque, oh, yo, Satanás, o sea, todo lo que aprendí lo Mm. eché a tirar, lo eché por tierra en una Y noche eso es más duro, ¿no? O sea, como terrible, madre o padre, eso es más fuerte, terrible, porque, es terrible, no porque es sé, me parece mucha culpa. horrible. Mucha culpa porque no le has dado la posibilidad a esta mamá y a este papá, primero, no sé, de saber, de conocer, de informarse está bien pedir ayuda si, no, si ya no sabes cómo manejar un tema con tu Ujú, niño, pero le das la oportunidad de ser un ser humano finalmente, ¿no? Y tienes ujú. días malos, días buenos que son continuos. No es, Y eso, o sea, estamos hablando, imaginemos, ¿no? En el contexto actual donde mujer, hombre, trabajamos y te criamos. O sea, yo llego agotada del trabajo, llego exhausta, ¿no? También trabajo con niños, entonces es más fuerte todavía. ujú, Pero claro, hay momentos donde yo tengo que parar y decirle, Santi, un ratito, dame 5 minutos, ¿no? exacto. Porque siento que a veces en esta malinterpretación de la crianza no, no se ve este rol del adulto y creo que Ujú, hay que generar esa empatía con el adulto también, o sea, sí, ujú, respetamos por supuesto al niño, sus procesos, a la etapa de desarrollo, a sus ideas, a sus opiniones, pero también nosotros no es dejarnos de lado. O sea, no es ujú, decir, ujú. ya, yo soy para mi hijo y solo para mi hijo, No, sino, sino es nos respetamos mutuamente y hay momentos donde hay cosas que no le gustan a mamá, hay cosas que no le gustan a papá, y hay momentos donde mamá está cansada porque tiene una vida de adulto también, eh, o sea, ¿me entiendes? Como sí, es sí, la sí, sí. empatía que al final se construye, o sea, tú estás acompañando a la construcción de empatía y respeto de tu hijo, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso de esta crianza, la verdadera crianza respetuosa, Sí. eh, bien entendida, ¿no? Claro, le estás enseñando finalmente que, o sea, si para mí una de las cosas más importantes que tendrían que aprender los niños en su desarrollo, aparte de todo este bienestar emocional, es un poco esta empatía, lo has llamado tú, esta solidaridad, este poder comunicarse bien, este poder respetar a las personas. Ujú, Y si yo como adulto que cuido no hago que el niño me respete, y que me respete no solamente es que no me pegue o que no me hable mal, que me respete es ujú, también que comience a aprender que hay momentos en que quiero jugar y momentos en que no quiero jugar, ¿no? Momentos en que ujú. estoy alegre y momentos en que estoy molesta. O Entonces, que estoy todo esto, triste, estoy o que triste, estoy ¿no? Estoy estresada. triste y momentos en que tú lo has dicho claramente, ¿no? A mí me pasó en pandemia, creo, o antes, no me acuerdo, que yo estaba con mis dos hijos mucho tiempo sola y llegó un momento en donde no sé quién me llamó y yo dije, por favor, necesito almorzar con un adulto. Estoy harta de Claro. almorzar todos los días con estos chibolos que solamente hablan cosas de chibolos. Quiero un Claro, adulto. Y eso también, obviamente no se los dije así a ellos, ahora lo van a escuchar, si claro. me escuchan, no creo, pero, pero es eso, ¿no? Es decir, oye, ahora sí quiero, ahora no quiero, ¿no? Ahora estoy Ujú. conversando. ¿No has visto a esas mamás que están hablando con alguien y viene su niña, ¿no? Mamá, mamá, ¿no? Y ella está conversando con un adulto y en vez de decirle al niño, espera un ratito, le dicen al Claro. adulto, espérame un ratito, Sí. ya, espérame, ya, y se va, ¿no? Y se va
Y el otro adulto se queda así como, oye, yo estaba hablando contigo, ¿no? Porque se sienten muy mal de decirle a su niño, espera un ratito, darle la Ujú, manito, hacerle un contacto, obviamente no puede ser muy largo, pero decirle, espérame un claro, ratito que ahorita te atiendo, estoy haciendo esto, ¿no? claro. Entonces, cosas de ese tipo que hacen que las mamás y los papás, sin querer queriendo, por esta desinformación, están soltando y se está formando una generación de muchos niños que están creciendo en esta excesiva permisividad. Y en esto yo me Ujú. lo merezco todo, porque yo soy primero y yo quiero, y cuando yo quiero se hace, y puedo El tener mejor niño, claro, niño, niña, en el claro, que se vuelve reina o rey, ¿no? De tirano, todo tirano, su... Sí, o tirano. sea, sí. Ya hay niños así, Es ya hay niños por... así. Yo siento que como todo, vamos a generalizar, pero todo padre, madre, buscamos lo mejor para nuestros hijos y parte de una buena intención, por lo general. Pero, em, pero, claro, ahora se ha ido al otro extremo, ¿no? Donde es tan permisivo todo, donde mi niño, justo ahora me decía Luis, porque lo estaba comentando con él en el almuerzo sobre el podcast, y él me decía, pero ¿cómo? Me dijo dos cosas importantes. Una fue cómo Que el pase, niño, Luis. el técnico de audio, ¿cómo hace el niño o niña para entender la empatía con el otro o el respeto hacia el otro, no hacia sus padres, hacia el otro ser humano o otro niño, si no lo tiene con sus propios padres, Ujú, ujú. si no lo tiene con su familia más cercana, con la persona que vive todos los días? Creo que también es este temor a criar enfrente de amigos, uno, que creo que pasa mucho, de Sí, cómo crío enfrente de mis amigos. Y dos, de quizás esta sensación de, ay, es una niña, ¿no? mm, Es su broma o es tierno, pero que a la larga ya la cuarta, quinta vez que lo hace ya no es tan gracioso, ¿no? sí. Y Creo ahí que pasa la eso, vergüenza, ¿no? Ahí pasa la vergüenza, claro. porque sí es muy identificable, ¿no? Estos padres que están criando bajo estos conceptos mal entendidos, porque Ujú, utilizan un lenguaje, un tono de voz, ¿no? Que ya tú puedes ujú, identificar, ¿no? Y vas viendo cómo el niño va escalando. exacto, Claro, y de pronto el niño pues hace la tremenda, y entonces ahí la crianza positiva es como que, congelados, ¿no? Porque ahora, claro. ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Así, ¿qué paso? Claro, A, B, C y D, y no funcionó, ¿no? claro. Entonces es un riesgo, creo yo, con los niños, porque estamos formando de repente pequeños que van a ser adultos que tienen pocos límites, que tienen poca empatía, que están como desorganizados también, porque los niños son niños y son personas y Ujú, merecen respeto, pero son inmaduros. Entonces, el rol de los adultos que cuidamos es acompañar esta madurez, este crecimiento. No los podemos tampoco dejar a que ellos, ya se autorregulen, ya que maduren solos. ujú. No, hay que hacer una Que serie de cosas alrededor. ahí justo leía sobre esta crianza que puede llegar a ser negligente, ¿no? Crianza negligente, donde la, claro, llega un punto en donde no te haces cargo como adulto de tu rol Ujú. de Exacto, criador. exacto. Y llega a ser negligencia, ¿no? Porque dejas al libre albedrío al niño cuando Ujú, no está en la capacidad ni física, ni cerebral, ni neurológicamente para ujú. hacerlo, ¿no? Y hay muchas cosas de eso, que no solamente pasa con Claro. los papás, hay propuestas pedagógicas también que en un falso acercamiento para buscar que los niños sean autónomos, entonces le Ujú, devuelven responsabilidades a los niños que no son responsabilidades de niños, ¿no? Como el ujú, autorregularse pues a los 4 años, ¿no? O el tomar claro. decisiones que no tienen nada que ver con su edad. Entonces, Ujú, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para los niños, es un riesgo para los adultos también, porque genera mucha culpa, porque ujú, genera mucho agotamiento, creo, en el intento de hacer las cosas de una manera que es la que me dicen es la mejor y es la única,
Y que cuando no Ujú. funciona, exploto, entonces soy una mala madre y viene doble culpa Y y es un ciclo, ¿no? Como que eso. termina siendo un ciclo interminable. Sí. Y finalmente Ujú, también, ¿dónde queda uno mismo, no? Uno mismo, en yo, Marcela, yo, Luciana, que yo descubro mis herramientas, ujú, trabajo en mí misma, si sé que de repente no estoy teniendo un buen acercamiento, y voy a ver qué pasa conmigo, ¿no? ¿Por qué estoy teniendo estas reacciones? ¿O qué me falta aprender? Y busco ayuda, pero no soy una mala madre o buena madre por hacer tal o cual propuesta, que es lo que hay ahorita. ujú, Hay que ujú. volver. Ahorita nos hemos ido de acá a acá, Al ¿no? Ahora extremo, tenemos sí. que Que llegar buscar, al equilibrio, ¿no? por Buscar favor, un equilibrio para poder entender ambas partes, ¿no? El criar y el hijo, ¿no? Como el padre, madre y los hijos, ¿no? Y algo que también mencionaba ahora en mi conversación de almuerzo fue que, claro, en estos momentos, ¿cómo le dices a un papá primerizo, ¿no? Esto, porque puede ser de extremo a extremo también, ¿no? ujú, eh, Luis me contaba cómo, o sea, yo me acuerdo cómo fue él cuando llegó a nuestra vida y yo venía también con una idea de crianza desde el respeto, pero con ciertos límites, ¿no? Pero para él, entender esto sin tener un acercamiento previo, imagínense un padre primerizo que va a empezar a criar y comienza a leer todo este contenido de crianza positiva y respetuosa, y su crianza ha sido como la de nosotras más o menos, puede ser que se vaya al extremo de esta no va a servir, como también al otro extremo de, ay, sí, vamos a seguir todo esto y al final les sale cualquier pachotada y termina decepcionado o decepcionada o se frustra o el sentimiento de culpa porque no hay una receta. Grábenselo. ¿No? o sea, O sea, eso es muy importante entender, lo que sobre pasa todo para los padres primerizos, padres, madres primerizos. es que yo creo que desearía desde el fondo de mi corazón que tenemos que retomar algunas cosas que sí son válidas de antes, ¿no? De antes, Ujú. porque creo que antes tenías a la mamá más cerca, a la abuela, hasta la suegra, mira, que de repente incomodándote en algunas Controversial, cosas, controversial. controversial, pero tenías como que un grupo de Ujú, personas que de alguna manera te transmitían su conocimiento, ¿no? Lo ujú. tomabas o no lo tomabas, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero por lo menos no estabas tan sola, ¿no? Ahora esta familia extensa sale y entra el Instagram, el TikTok, ¿no? A hacer esa función de la persona que te dice lo que tienes que hacer con tu hijo. Y eso Y es un casi la tremendo, sientes que es tu amiga. exacto, tu amiga, ¿no? Y tú pones y sale, ¿no? Entonces, eso es riesgoso Ujú, y vas perdiendo pues esta confianza en ti misma, ujú. ¿no? En que yo Y puedo en el hacerlo. instinto, ¿no? En el instinto y en la aceptación, porque todos los que tenemos más de un hijo, reconocemos que al primer hijo, pucha, hemos metido la pata un montón de veces Claro. en la forma en que criamos, ¿no? Y con el segundo tratamos de arreglarlo un poquito, y si viene el tercero ya es como que mucho más relajado. Pero eso no nos hace mal los padres. Esa es parte de la experiencia, es parte de la vida y no solamente pasa en crianza, pasa en un montón de situaciones. Ujú, Entonces, verlo con más calma de que tú estás haciendo lo que, lo que mejor sabes hacer, con lo que sabes en ese momento y vas a ir aprendiendo y vas a ir cambiando y vas a ir mejorando, ¿no? Sin tanta culpa, porque yo creo que estas tendencias que salen y pum, chapas esto, es porque todo el mundo te dice que estás haciéndolo mal, ¿no? ujú, Y tienes que hacerlo bien. Entonces, confiar, volver a uno mismo y confiar en que sí, lo voy a hacer bien con lo que puedo, no significa que es perfecto, me voy a equivocar un montón de veces. Y en crianza, algo que es bien fuerte y que a mí me pasa mucho más ahora con mis adolescentes, pues ya no son adolescentes, me lo dicen a cada rato, pero bueno, no, eh, Marcela, ya son adultos. no, ya, Lucía va a cumplir 19 recién. Este, es Yo a como los que 19 ya vivía sola. shh, es que tus hijos muchas veces te van a querer desaparecer del planeta Ujú, Tierra.
y se van a molestar contigo y te van a mandar recontra lejos. Y bueno, no en todos los casos, puede ser que también te excedas, pero en la mayoría Claro. de casos, sí pues, porque tú les estás mostrando algunas cosas, le estás poniendo Estás límites. pauteando, o sea, tienes que pautear hasta cierto punto, ¿no? Y eso no está mal. Hay muchos papás ahora que no quieren nunca que el niño se moleste. Siempre quieren Claro, complacerlo, que esté feliz, ¿no? Entonces, en ese no te contradigo, no te frustro un poquito, no te pongo el límite, uff, el niño comienza a escalar. A los 4 años, olvídate, ¿no? claro. Porque ya fue como que el caldito de cultivo los Ujú, primeros 4 años, ¿no? ujú, Complicado, ¿no? Pero yo creo que es volver a sí mismo para estos padres primerizos que tú preguntabas, ujú, recoger algún tipo de compañía de experiencia de la familia, que sea como sea, en la mayoría de los casos, repito, nada es total, sí te aportan esa compañía, ese ujú. consejo, ¿no? Porque ya, sí, pues, han Porque ya vivido. lo vivieron, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, a veces me da ciertos consejos de paciencia que yo como su hija digo, ay, mamá, ¿cómo tienes esa cara para decirme? Pero claro, desde su experiencia conmigo y con mis hermanos, ella lo ve desde otra forma, ¿no? Y Ujú, dice, a mí me hubiese gustado acompañarte de esta manera ahora, ¿no? No lo sabía antes. Antes no había tanta información. Alguna vez ella me ha dicho eso, antes no había tanta información como no, hay ahora. todo era oral, Ajá. transmisión oral, ¿no? Y de las vivencias mismas, ¿no? De lo que a ella le pasó y a su papá le pasó y así, ¿no? Claro, y yo creo que a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Cuando tenía mi primer hijo, que a veces las cosas que me decía mi mamá o mi suegra, ¡hala! Yo decía, pero ¿por qué? Mejor no me digas nada, ¿no? Y pucha, pasa el tiempo y me acuerdo de esas cosas y sí, pues, ¿no? Es como, tenía razón, ¿no? Y así Ujú, no lo haya ejecutado yo, creo que sí lo escuchaba, ¿no? Lo escuchaba y lo ujú, tenía ahí. Porque esa información de alguien que te conoce y alguien que te quiere va a ser mucho ujú. más valiosa de ver a una influencer que está hablando de lo bien que la pasa con sus 3 hijos y sus 3 nanas. Perdón, Claro, pero así lo veo, ¿no? sí, Entonces, claro. vivamos la realidad, vivamos la cercanía, ¿no? El Ujú. poder conversar, tus amigas que te conocen del colegio, Eso también, ¿no? ¿no? O O sea, sea, a mí eso es algo que yo valoro un montón acá donde vivo, ¿no? O sea, justo nos juntamos hace unos días para hablar sobre nuestros dos maridos, que ya vendrá para otro podcast. Pero también hablamos mucho de crianza, ¿no? Y hay amigas que no tienen hijos, hay otros que sí, mayores, menores. El mayor creo que es Santi. Pero es tan importante tener esos círculos, esa gente, así, mamá, suegra, quien sea, para conversar y no solamente guiarte de alguien que le va súper bien en su crianza, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta que, pucha, todas pasamos por lo mismo y tenemos muchas inseguridades similares, ¿no? Algunas más, menos, otras no las tienen, pero eso es importante, ¿no? También volver a lo real, un poco. a lo real, a lo real y creo que incorporar esta parte, no me gusta la palabra negativa, pero la parte que no es tan bonita, ¿no? Y que en todo sucede así, pero si dejamos de mirarla, entonces cuando Ujú, aparece nos sentimos como que, oh, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ujú. Tanto en el niño como en mí. Y esa parte existe y no es mala, sirve también para uno. Desde el hecho de que a veces quieres estar sola y no quieres estar con tus hijos. Desde ese Reconocer- hecho, ¿no? Reconocerlo es un gran paso, ¿no? Y Claro. bueno, y ese tema también ya lo veremos para otro podcast de cómo estos primeros años con tanta exigencia en la maternidad muchas veces hace que tú te pierdas, ¿no? Como mujer, como esposa, como pareja, Claro. y Uy, eso ese trae es un cosas, ¿no? temaza para el próximo podcast. Podemos hacer muchos podcasts. Mándenos sus títulos, qué Sí. les parece, sus comentarios, para poder también seguir ahí Ujú. hablando Y que ya. van a haber invitados ¿Cuándo? pronto. ¿Cuándo? Yo creo que el próximo podcast podríamos traer a alguien. Si Ya, hablamos sobre como la maternidad y el ser mujer, así, podríamos también traer a alguien. ya, está Hay bien, que pensar a quién. hay que pensar. Bueno, creo que
Wow, Una hora. exacta. Una hora Resumen, exacta. resumen, Luciana. Te toca el resumen. Resumen. Ay, tú eres mejor resumiendo. Yo me disperso mucho. Como verán, Marcela es mucho más así, aunque habla un montón, y yo soy un poco más como... uh. Pero Así estoy que, controlando. resumen. No, yo estoy controlando con todas las pautas que le pongo a Marcela. Sí. Nada, ¿no? Nada, este podcast lo que ha buscado es un poco desculpabilizar a esta tendencia que hay ahora, a esta moda también, ¿no? De la Ujú, crianza respetuosa, positiva, mal entendida, porque el concepto en sí es bueno, pero se está aplicando de una ujú, manera irresponsable a mi punto de vista. ujú. Y decirles también, ¿no? A los papás que confíen en sí mismos, que busquen esta ayuda presencial, ya no virtual, y También puede ser que virtual, pero profesional, más profesional, que pienso en profesional, eso. sí, profesional, para que no se confundan, porque creo que cuando tenemos tantas cosas entre el conocimiento y las emociones, Ujú, ¿no? Al final nos estamos autoexigiendo mucho y también ujú. podríamos causar un daño en nuestros niños, ¿no? Que ellos necesitan un acompañamiento firme y con amor. Para mí esas dos palabras son claves, ¿no? Ujú. Firmeza y amor. Una sin la otra no Y con funciona, estructura también, ¿no? La estructura no es mala. La ¿no? estructura, los hábitos, los límites, todas esas cosas que dan un poquito de miedo quizás, no son malas, ¿no? O Para sea, hay nada, que para nada. conversarlas. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar de este podcast, que es bueno conversar. Conversar, hablar, opinar, pero siempre ir a la fuente también. Con Ir con gente. responsabilidad. Sí, y con responsabilidad y también tomar en cuenta que no hay una sola receta para todos. Ujú. No. Sí, le dejo un ejemplo como para terminar, ¿no? Es como si yo tuviera diabetes, porque me hice un análisis y me salió que tengo, ¿no? Diabetes. Y viene mi amiga que también tiene diabetes y me dice, ay, yo estoy tomando esa pastilla, tómala. Tómala. Pero Y tú yo, tienes ay, ya, qué diabetes bien, me la uno y tomo, ella tiene diabetes ¿no? 2. Entonces, igualito, hablando de las familias que necesitan de repente un acompañamiento por algún problema más complejo, Ujú, igualito es el crecimiento, el desarrollo de la salud mental, ¿no? No es te doy esto para esto, es vamos ujú, a ver cómo están tus valores, a ver, tienes plata para comprarte esta medicina, dónde te atiendes, ujú, dónde vives, cómo te alimentas, o sea, igualitito es. Entonces, ujú. busquen eso, confíen en Claro. los profesionales también, ¿no? Ujú. Y si no hay una economía para llegar a un profesional, porque eso también pasa, Ujú, creo que prueben, no se queden solo en que me dieron este consejo y esto funciona, no se queden ahí durante años sin que funcione, porque ujú, quizás no te funciona, quizás tu niño necesita otra cosa, tu niña ujú. necesita otra cosa, quizás tú como padre, madre necesitas otra, ¿no? Ujú. Entonces sí, eso. Criar también acompañados es mejor. Síganla a Marcela Silva. Sigan mi Instagram. Ponlo, criar acompañados. Así Bueno, que, criar, ¿cómo era el título? Criar, sin morir en el criar, intento. sin morir en el intento ha terminado. Ha terminado. Nos vemos hasta un próximo viernes PM. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en comentarios, también escríbanos qué quieren, qué les gustaría escuchar. Es un podcast en el que hablamos de muchas cosas y como verán, bien extenso. Y compartan, Podemos y compartan. explayarnos. Sí, y compartan. Y compartan, denle like y ya, acá estaremos para muchos más podcasts. Ujú. Nos Chao, gracias. vemos.